¿Te has imaginado cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Imagina un planeta dominado por un régimen totalitario, donde la tecnología y la cultura han tomado rumbos completamente distintos. En este video, exploraremos un inquietante escenario alternativo, donde el triunfo del Tercer Reich reescribe la historia, alterando nuestras vidas de formas inimaginables. Prepárate para un viaje fascinante y perturbador a través de un mundo que pudo haber sido, desentrañando las profundas implicaciones y consecuencias de una victoria nazi. El 2 de mayo de 1945, los periódicos de todo el mundo anunciaron una de las noticias más esperadas. Berlín se había rendido ante las fuerzas soviéticas. Este acontecimiento marcó el principio del fin del eje, y en cuestión de días, las fuerzas armadas alemanas se rindieron incondicionalmente, primero en el oeste, el 7 de mayo, y luego en el este, el 9 de mayo. El 8 de mayo fue proclamado el Día de la Victoria en Europa, poniendo fin al Tercer Reich de Adolf Hitler. Esta es la historia que se enseña en los colegios y se celebra año tras año. Pero, ¿qué hubiera pasado si esa rendición nunca hubiera ocurrido? ¿Cómo sería el mundo si las banderas nazis hubieran ganado la guerra? Estas preguntas han fascinado a los historiadores durante décadas. Imaginemos un universo alternativo en el que Hitler se coronó como el amo y señor del viejo continente. Abril de 1945, después de meses de asedio, las tropas alemanas que defendían Berlín experimentaron una milagrosa recuperación. Hasta hace pocos meses, todo parecía perdido, pero ahora la infantería alemana estaba ganando terreno al ejército rojo. La expulsión de los soviéticos de la capital sería recordada con vergüenza en Moscú, ya que sus soldados más bravos estaban perdiendo contra ancianos, mujeres y niños reclutados a última hora por Alemania. En el búnker de Hitler, las noticias fueron recibidas con alegría después de meses de dudas y depresión. El líder alemán se mostraba vigoroso y lejos quedaban las ideas de suicidio que lo turbaron por semanas. El dominio de Europa estaba al alcance de sus manos y no pensaba dejar pasar esa oportunidad irrepetible. En Washington y Londres no podían hacer nada al respecto. Solo quedaba esperar un milagro que rescatara a esos hombres. De lo contrario, cientos de batallones de excelentes soldados perecerían en un intento infructuoso de penetrar en territorio europeo. Sin ayuda de las potencias aliadas, Francia quedó a merced de las tropas alemanas, que aprovecharon el fracaso en Normandía para capturar ciudades a gran velocidad. Esto no solo les proporcionó ventaja táctica, sino que les permitió aprovisionarse e incluso sumar nuevos reclutas a sus filas. El objetivo final de los alemanes no era solo tomarse fotos en la Torre Eiffel, sino valerse de la proximidad entre Francia y el Reino Unido para llevar a cabo una invasión terrestre. Este plan, bautizado León Marino, requería un esfuerzo masivo por parte de Alemania, pero el botín que estaba en juego era demasiado tentador. Acercarse a las costas de Inglaterra brindaba a Hitler una mano ganadora a la hora de negociar un hipotético armisticio. Las noticias derrotistas no fueron bien recibidas por la población occidental. En todas las capitales aliadas, la sociedad empezó a demandar una salida pacífica del conflicto. No querían más muerte y estaban cansados de los esfuerzos económicos que desde 1939 apretaban los estómagos y bolsillos de la clase trabajadora. Hitler doblegó el brazo de todo el planeta y ahora era libre de mantener los territorios conquistados y de dominar a sus vecinos con mano de hierro. Aunque esto suena como una pesadilla, es uno de los desenlaces posibles en este juego de hipótesis. Una vez terminada la guerra, era momento de curar las heridas y evaluar las secuelas. El primer resultado de la victoria alemana sería evidente. Cambiaría por completo la distribución del poder político y militar del planeta, cuando el eje
se derrumbó a mediados de 1945, no solo significó el final del Tercer Reich, sino que también marcó el inicio de una nueva era. Atrás quedaron los imperios y las grandes potencias del siglo XIX. Ahora, los nuevos patrones planetarios eran Estados Unidos, Rusia y China. Francia y el Reino Unido figuraron en esa excelsa lista de vencedores, pero su influencia y capacidad militar irían en constante repliegue en comparación a esas tres nuevas potencias. Si Hitler hubiera resultado victorioso, esa reestructuración geopolítica jamás hubiese ocurrido. En cambio, los alemanes se hubieran encumbrado como los grandes patrones del mundo. Para 1938, apenas un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había logrado recuperarse del conflicto anterior y posicionarse como uno de los países más poderosos y prósperos. Su industria crecía a pasos agigantados y su ejército estaba entre los más modernos de su generación. Conocemos las historias de los científicos alemanes que, una vez terminado el conflicto, fueron reclutados por las principales potencias para trabajar en programas nucleares y espaciales. En el caso de Estados Unidos, ese proyecto se conoce como Operación Paperclip, una política decisiva para transformar a los norteamericanos en una potencia tecnológica en todos los ámbitos. Sin embargo, en una victoria del eje, todo ese conocimiento y desarrollo habría permanecido como patrimonio alemán. Pero la Alemania con la que soñaba Hitler no era solo una utopía de ciencia y desarrollo, también era un infierno en la tierra para cualquier persona que no se ajustara a los estándares raciales del nazismo. En esta hipótesis, el aspecto más horroroso no es la victoria inmediata y la aprobación de territorios, sino la perspectiva que tendría el mundo sobre el Holocausto. En un mundo donde Hitler sale victorioso, la política eugenésica seguiría durante años, resultando en la matanza de prácticamente todos los judíos, gitanos y discapacitados, y la exclusión de otras minorías étnicas y religiosas. Desgraciadamente, el antisemitismo no era exclusivo de la Alemania nazi. En países como Francia, Italia y algunas regiones de Europa del Este, el resentimiento étnico estaba a flor de piel. La supremacía alemana en la cultura europea representaría un cambio radical en la segunda parte del siglo XX. Es probable que con el correr de los años el idioma oficial de todo el viejo continente fuese el alemán. Incluso los países que no se encontraban bajo dominación directa deberían adoptar políticas totalitarias y fascistas para convivir en armonía, implicando una represión absoluta de cualquier expresión artística o social contraria a los mandatos conservadores del nacionalsocialismo. Partimos de la idea de un armisticio que pone fin a la guerra. En ese punto, es probable que los países europeos más afectados por la decisión sean Francia y Reino Unido. La cercanía geográfica, el histórico y el interés económico llevarían a que Alemania controlase de cerca esas dos naciones, ya sea con una ocupación concreta y un gobierno totalitario o con territorios satélites, con una falsa democracia. El caso de la Unión Soviética en particular, si bien un armisticio con Alemania hubiese damnificado por mucho su poder político, esa nación contaba con los medios para reconstruirse. Es improbable que Alemania pudiera ejercer en los soviéticos la misma dominación que con los franceses y británicos. La geografía, el clima hostil, la extensión territorial y el número de soldados disponibles hacen que la conquista de la Unión Soviética sea una misión casi imposible. En la práctica, esto implica un mundo bipolar donde la supremacía de Alemania en el oeste del planeta es contrarrestada por la influencia soviética en el este. En cuanto a Estados Unidos, el Tercer Reich, con su puño de hierro en Europa, implicaría un alejamiento aún mayor de la política exterior y la expansión económica, con la mayoría del mundo en guerra y un pacto de no agresión con Japón. Los norteamericanos mantendrían una política de autosuficiencia y una neutralidad activa. Para concluir, una victoria de Hitler en la Segunda Guerra Mundial implicaría un cambio radical en el orden mundial que conocemos. La supremacía alemana traería consigo una era de depresión, exterminio y dominación cultural sin precedentes.
Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte, darle like y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia es más interesante cuando la conocemos mejor.